La comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el Senado, a instancias del Frente Amplio por el alza de los homicidios y la situación de la seguridad pública, finalizó con una declaración crítica emitida por la oposición, mientras que el oficialismo, que defendió la gestión, no divulgó un comunicado. La instancia se desarrolló en régimen de comisión general, por lo que no fueron consideradas mociones de rechazo o respaldo a la gestión de Heber. Durante sus intervenciones, Heber expresó que no hay una violencia expandida, como había señalado el miembro convocante, Enrique Rubio, de la oposición. Hay, dijo, una situación de crecimiento de los homicidios durante mayo, que fueron 37, y lamentó esa situación, al tiempo que aclaró que no se trata de un récord en la historia de su cartera. Mucho nos preocupa, de todos modos, y lleva nuestra atención al trabajo organizado de la policía en cuanto al combate. Al final de la sesión, la bancada del Frente Amplio emitió una declaración que afirma que, una vez más, las expresiones del Poder Ejecutivo se caracterizaron por negarse a una mirada integral de la violencia y por atacar la gestión del Frente Amplio y la figura del exministro Eduardo Bonomi. Además, la bancada de la izquierda afirmó que Heber y su equipo no expusieron plan de acción alguno y solo plantearon acciones puntuales relativas al cierre de bocas de venta de droga. El texto sostiene que el Frente Amplio, fiel a sus convicciones democráticas y republicanas, planteó su disposición a adoptar todas sus ideas e iniciativas para encarar con ese aporte este doloroso problema que afecta a toda nuestra sociedad. Vamos a ir incluyendo en los próximos minutos distintos enfoques para entresacar qué fue lo que dejó este debate, que duró unas 10 horas ayer en la Cámara Alta. En primer lugar, el diálogo es con el senador Carlos Camí, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador Camí, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, muchas gracias por la comunicación, un gusto hacerlo. Una primera observación. Ayer ocurrieron como dos llamados a sala superpuestos, ¿no? Uno al Ministerio del Interior en este periodo y otro a las gestiones del Ministerio del Interior en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué dice a propósito de esa particularidad? Lo que hubo fue un llamado a sala del ministro del Interior, convocado por el senador Rubio, por el Frente Amplio, en el propósito, por lo menos en el inicio de la locución, así fue expresado, de analizar aspectos en los cuales todos coincidimos. La situación de la seguridad es un tema importante en el país, es un tema que nos preocupa a todos, y hubo definiciones que estamos en ellas todos de acuerdo, que se requiere inteligencia, que se requiere de políticas públicas interinstitucionales, no solamente abarcativas del Ministerio del Interior, que se requiere investigación, el posicionamiento del narcotráfico como un tema central vinculado al crecimiento del delito. Se estableció por parte del senador Rubio que se pretendía un debate serio, que no se querían promesas o excusas, y en ese marco estamos todos de acuerdo. Lamentablemente después, en el devenir de la discusión, se hacen referencias que, proveniendo del Frente Amplio, que estuvo 15 años en el gobierno, que tuvo tiempo, que tuvo recursos, que tuvo mayorías propias, precisamente en seguridad, las estadísticas, los números objetivos, señalan que hubo un fracaso muy claro en la política de seguridad pública. Sí, es decir, pero lo dicen los números. Bueno, pero no sé, capaz que es a eso a lo que yo aludía. Terminó pasando que el oficialismo actual defendía la gestión del ministro Heber y el Frente Amplio defendía la gestión de los gobiernos de la izquierda, ¿no? Sí, era imposible no referir, incluso para situarnos donde estamos, saber de dónde venimos. En los últimos 15 años
en el gobierno del Frente Amplio, aumentaron en un 338% las rapiñas. Ingresa el Frente Amplio con 7.000 rapiñas por año, y cuando se va al Frente Amplio se cometían 30.600 rapiñas en el Uruguay. Lo propio podemos decir en el aumento de los homicidios, un 96,5%, de 200 homicidios anuales a 393, así con los hurtos y con los demás delitos. Por tanto, a partir de eso, es que sí juzgamos, que es lo que se pretendía, la evolución de la gestión del Ministerio del Interior en lo que va de este nuevo gobierno. Sí, pero a partir de las críticas que ustedes hicieron a la gestión del Ministerio del Interior en los gobiernos Frente Amplistas, los representantes del Frente Amplio en sala, primero admitieron que no se había logrado los objetivos que se buscaban, insistieron en que estamos hablando de una problemática muy compleja, pero resaltaron todo lo que el Frente Amplio en sus administraciones mejoró en cuanto a las políticas de seguridad pública, por mencionar un ejemplo, en materia de presupuesto, por ejemplo, en materia de equipamiento para la policía, reorganización, la Escuela Nacional de Policía, los sueldos de los agentes, ¿no? Yo tengo una opinión personal, Emiliano, siempre la he tenido. No soy de los que digo que los gobiernos son absolutos, en términos positivos o negativos. Creo en las luces y en las sombras en todas las gestiones, por tanto no me cuesta reconocer las cosas que están bien, provengan de donde provengan, y también me parece serio, objetivo, señalar lo que está mal, fundamentalmente cuando se lo pone en cifras y en estadísticas, no en consideraciones subjetivas, que son muy legítimas, pero que son subjetivas. Entonces, en los últimos 27 meses de gestión, se han cometido 741 homicidios. En los últimos 27 meses del Frente Amplio, 905 homicidios. Es decir, han habido 164 homicidios menos. Sí, pero lo que el Frente Amplio en definitiva, lo que el Frente Amplio en definitiva sostiene es, sí, efectivamente, los resultados no fueron buenos, pero se estaba trabajando en un proceso largo, y ahora la realidad de estos últimos tiempos, de este comienzo del año 2022, le demuestra también a la que antes era la oposición y ahora es oficialismo, que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Bueno, pero yo no he escuchado a nadie, por lo menos de verdad no lo he escuchado, que diga que es sencillo el tema de la seguridad. Ahí el Frente Amplio, no sé si el Frente Amplio, algunos referentes o algunos senadores del Frente Amplio atribuyen a la oposición que dijo que es sencilla la seguridad. Al contrario, era el tema que más preocupaba a los uruguayos en el 2019, medido por todas las encuestas de opinión pública 3 meses antes de las elecciones. Yo creo que fue seguramente un factor central que la población evaluó para definir cambiar de gobierno. El fracaso de las políticas públicas en seguridad. ¿Que fue todo malo eso? No, por lo menos yo no lo digo. Lo que digo evidentemente es que hubo un fracaso en los resultados, Emiliano, no las intenciones, en los resultados. Y hoy, evaluando estrictamente el tiempo presente, nos encontramos que respecto al año 2019 hay un 23% menos de homicidios. Es más, respecto al 2020, el 2021, tuvo un 11% menos de homicidios. Lo mismo pasa si analizamos determinados aspectos vinculados directamente a la política de seguridad pública. En el año 2021 se constituyeron al menos 5 récords en el país. En bocas cerradas de venta de droga, 1.152. En la pasta base incautada, 1.196 kilos en el año. En las personas indagadas por narcotráfico, 4.673. En personas condenadas, por eso mismo, 1.465. Y en dinero incautado a estas bandas de narcotráfico. Por tanto, hay resultados objetivos que señalan que se está mejor o que se va en un camino de mejores resultados que el anterior periodo. Dice el Frente Amplio que... ¿Quiere decir que está solucionado la inseguridad? No. No quiere decir eso. El Frente Amplio... Ahora, no quiere decir que estamos peor.
En todo caso, dice que estamos mejor. Sí, pero el Frente Amplio sostiene que el Ministerio todavía no reconoció la incidencia de la pandemia en el descenso de los delitos durante el año 2020 y el primer semestre de 2021. El senador Andrade lo ejemplificaba de esta forma. En Uruguay durante 20 meses no hubo un solo incidente en las tribunas de los estadios porque no hubo fútbol, y no hubo incidentes en los conciertos porque no hubo conciertos, y no hubo incidentes en cumpleaños de 15 porque no hubo cumpleaños de 15, y hubo 3.800.000 personas, o sea, turistas que no ingresaron a Uruguay y no fueron robadas acá. En cuanto a las personas que hacían teletrabajo, el auto lo tenían en el garaje, difícilmente le robaran el auto. Este punto fue uno de los que se discutió ayer, ¿no? Sí, yo respeto la opinión que tiene el senador Andrade o quienes sostienen esa visión. Nosotros lo que decimos es que quienes critican los datos de baja de los delitos en función de la pandemia, creo que están equivocados, porque lo que está claro es que la delincuencia no hizo cuarentena. La delincuencia no andaba de tapabocas y con alcohol en gel. ¿Alguien piensa que la delincuencia paró? ¿Que se detuvo la delincuencia? Salvo entre el 13 de marzo y el 14 de abril del año 2020, que en el Uruguay hubo un confinamiento voluntario importante, acá no tuvimos cuarentena obligatoria. En el Uruguay no tuvimos toque de queda. Se apeló a la libertad responsable. Estos son datos concretos, fue así. Entonces yo relato lo siguiente. Si eso fuera así, si fuera como el Frente Amplio señala, como lo acaba de decir el senador Andrade, es decir, que incidió la pandemia en la baja de los delitos, debería de ser eso la norma en el mundo entero, o en la región al menos. Yo leía el 18 de enero de este año, 18 de enero del 2022, la edición de un diario muy prestigioso, seguramente de los más prestigiosos del mundo, The New York Times, y ahí señala que en el año 2020 los homicidios en los Estados Unidos aumentaron más del 27%, el mayor aumento porcentual en las últimas décadas. En el año 2021 los asesinatos volvieron a subir, y además de los homicidios, los principales delitos en Estados Unidos. Es decir, el New York Times señala que el pico de homicidios, Emiliano, el pico de homicidios se disparó en mayo y en junio del 2020, meses después que el COVID comenzara a propagarse en ese país. Argentina, los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, concretamente del Sistema Nacional de Información Criminal, señalan que en el año 2020 los homicidios intencionales aumentaron casi el 4%, 3,8%. En Brasil, los asesinatos aumentaron en la pandemia un 5%. En Chile, que no solamente tuvo cuarentena obligatoria, sino que hubo toque de queda, aumentó el 28%. En Ecuador aumentaron, pese al confinamiento, 14,2%. Lo mismo en Panamá, Costa Rica, y podemos seguir. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si en gran parte del resto del mundo el COVID, inclusive con acciones de confinamiento obligatorio y hasta de toque de queda en las noches como en Chile, aumentaron los delitos? ¿Por qué razón tengo que creer yo que justo en Uruguay incidió el COVID? Me parece que hay una contradicción. De todos modos, en algún momento de la sesión de ayer, Heber admitió que la pandemia sí incidió y que él nunca dijo lo contrario, aunque con eso no se le puede sacar méritos al movimiento policial, ¿no? Exacto. Es más, el ministro Heber reconoció que la seguridad es un problema. El ministro Heber en ningún momento, en algunas opiniones de algunos senadores, no quiero involucrarlos a todos, se desprende en algunos momentos que creo que hay como una suerte de culpa, no sé si señalarle de culpa, sí una suerte de definición de que quieren blanquear lo que fue una mala gestión en seguridad, de malos resultados. Reitero, Emiliano, con cosas buenas. Nadie está hablando que fue un desastre y que todo lo bueno es ahora. Pero esto hay que juzgarlo con resultados, sobre todo cuando Uruguay, por suerte, como país, desde el punto de vista republicano tenemos que estar muy orgullosos de estos, seguimos midiendo los datos con el mismo método que venía del gobierno anterior, donde no se cambiaron tampoco las autoridades
que miden los datos y por tanto tenemos datos creíbles. Es decir, podemos hablar de objetividad. Ahora, cuando hablamos de resultados, en Uruguay podemos hablar con objetividad y lo reconocemos todos. Y nadie puede desconocer que los resultados en materia de políticas públicas de seguridad son mejores. ¿Que falta? Sí. Que bueno, no estamos bien, tenemos que estar mejor. Bueno, pero los resultados son mejores. Desde Cabildo Abierto, Manini Ríos llegó a decir ayer que los números actuales del delito son sencillamente inaceptables. Queriendo señalar de que se tienen que mejorar, y yo estoy de acuerdo. Ahí está. Y con respecto a mejorar, el reclamo insistente del Frente Amplio fue que Heber expusiera el plan que él mismo anunció días atrás, cuando compareció en una reunión en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República. ¿Cuál es el plan para enfrentar esto que ha ocurrido en los últimos meses y que las cifras muestran con claridad un aumento notorio con respecto al año pasado en la cantidad de homicidios? ¿Cuál es el plan? El ministro señaló que se lo exhibió durante la sesión secreta, durante la parte secreta de la sesión que él mismo pidió, pero en la oposición dicen que no, que eso no estuvo, que a ese punto no se llegó en esa parte de la conversación. Sí, a mí me causa un poco de gracia, lo dije ayer cuando hablé en el Senado de la República, ese reclamo o esa definición desde la oposición de que no existe plan. Primero me parece muy básico, en todo caso se puede estar de acuerdo con los lineamientos de acción, con la estrategia, con el plan del ministerio. Se puede estar de acuerdo o se puede estar en contra. Es legítimo, es válido, pero no desconocer la existencia de un plan. Es más, qué cosa más rara, ¿no? Si es que no hay plan en este gobierno, ¿por qué se logran mejorar los resultados? ¿Qué es aleatorio? ¿Es fruto de la casualidad? Y por el contrario, si tuvo plan el gobierno anterior en 15 años, ¿por qué multiplicó las rapiñas, los homicidios, los hurtos, los abigeatos? ¿Por qué la inseguridad creció a términos históricos? Pero la pregunta es, ¿en la sesión secreta se expuso el plan para contener el alza en los homicidios? En la sesión secreta se expuso el plan, es más, y se expuso con detalles que nunca antes había conocido el Parlamento, es decir, que fuera el Ministerio del Interior, el ministro, el subsecretario, los principales directores, los mandos del cuerpo de la Policía Nacional, y que detallaran, como lo hizo principalmente, por ejemplo, cuando sesionó en forma secreta el Senado de la República el director de la Nacional de Drogas, en detalles de los operativos de inteligencia que se están llevando a cabo, de las líneas de acción que tiene adelante en la materia el Ministerio del Interior, de la nueva estrategia, y se señaló de una manera donde se mostró, por ejemplo, pero se explicó cómo es esa nueva estrategia, porque lo que el Frente Amplio sostiene es que lo que se detalló fue información a propósito de cómo es el mercado de la droga en Montevideo, y se explicó acciones puntuales que se están llevando a cabo con respecto a cierre de bocas de venta de droga. No, por ejemplo, se estableció que en el año 2013 el gobierno anterior definió eliminar, desarticular las brigadas departamentales de drogas del departamento de Montevideo y de Canelones. Una de las principales definiciones estratégicas de este gobierno fue restituir las brigadas departamentales de drogas en Montevideo y Canelones. ¿Por qué? Porque se definió en el ámbito de la Dirección Nacional de Drogas la estrategia o las líneas de acción y la operación hacia el combate al tráfico grande y al suministro de la droga al país, y se le puso atención a través de estas brigadas al tráfico medio y al microtráfico. Y ahí se detectó, que no estaba detectada, por ejemplo, la existencia en la actualidad de 45 bandas de tráfico medio y de microtráfico ubicadas en el área metropolitana del país, Montevideo, Canelones y el departamento de San José, y que se le dotó de herramientas de vigilancia electrónicas al microtráfico o a la acción al combate al microtráfico, que no existía, en el marco de una nueva estrategia
y línea de acción, que implicó descentralizar tareas, al contrario de lo que existía como estrategia anterior y se cambió, que había llevado a eliminar las brigadas departamentales de droga de Montevideo y Canelones, por ejemplo. Y hay un trabajo de análisis de inteligencia a partir del resultado de acumulación de información y el análisis posterior de este, fruto de alguna vigilancia electrónica y de mecanismos que no se aplicaban en este ámbito, y son los que han dado los resultados que se han dado. O sea, ¿cuáles resultados? Y, por ejemplo, el resultado de haber logrado el récord en el año 2021 de cerrar 1.152 bocas de expendio de droga en el área metropolitana del país. Bueno, pero ahí viene otra de las discusiones o paradojas, si se la puede llamar así, ¿no? Por ejemplo, decía en su intervención ayer el director general de represión al tráfico ilícito de drogas, Alfredo Rodríguez, que esta acción que se ha llevado adelante provocó pérdidas económicas significativas a las organizaciones criminales, lo que a su vez generó endeudamientos en los diferentes niveles de la cadena de distribución. Esto ha llevado a que haya disputas por territorio, indicó en relación con el aumento de los homicidios, y agregó que existen testimonios de algunas víctimas que han sido violentadas, incluso con disparos de armas de fuego, para que fueran a comprar a determinados centros de distribución y no compraran en la competencia. O sea, esta política o estas acciones que serían exitosas desde el punto de vista del cierre de bocas, de la detención de narcotraficantes, estarían provocando más violencia, estarían provocando incluso una parte de este aumento de los homicidios. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, nosotros estamos en guerra con el narcotráfico y las guerras siempre tienen efectos colaterales, como le llaman los especialistas en el tema. Obviamente que es como señala, y lo señaló con claridad y con detalle el director nacional de drogas. Por ejemplo, cuando se señala lo que en los últimos tiempos a todos nos ha impactado, que está sucediendo o ha sucedido en el barrio Peñarol, es porque ahí existían al menos 2 organizaciones y se incorporó otra que venía de otro territorio, de Nuevo París. Y bueno, en la competencia por el territorio, que también surge porque se fueron eliminando bocas en otras zonas, se genera la violencia que se genera. Pero ahora, tiene ¿cuál que ser es la así? alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, no, esa es una... No, está bien, pero esa es una de las preguntas que se hace cualquiera que sigue la información, ¿no? Porque ese aumento de la violencia, ese aumento de los homicidios además con una crueldad, con una hazaña que no es la de todos los días, no queda solo entre narcotraficantes, ¿no? Esa violencia y esos asesinatos terminan teniendo derivaciones en otra gente. Recordemos, por ejemplo, las balas perdidas que han afectado a escuelas, tanto pasando ventanas de salones de clase como en el entorno de instituciones educativas, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esa parte de que al accionar sobre las bocas y sobre los narcos se provoca más violencia y se provoca más homicidios? Yo creo que se provocan mejores resultados, Emiliano, no más homicidios, porque yo no puedo dar por cierto, discúlpeme, pero desde la objetividad le hablo, de que hay más homicidios cuando, si comparo el año 2021 con el 2020, bajaron en un 11% los homicidios, y si lo comparo con el 2019, bajaron un 23% los homicidios. ¿Cuál es el problema en Senado? Preocupa el problema del mes de mayo, porque hubieron 37 homicidios, pero los homicidios venían bajando en todo el año. Es decir, en abril fueron menos que en marzo fueron menos que en febrero de este año fueron menos que en enero. Hay un tema con mayo, sí. No, pero ya había un tema con el conjunto del primer trimestre en comparación con el primer trimestre del año pasado, ¿no? No. Es decir, hay un problema en enero-marzo, si se compara de este año con el otro, sí, hay un problema. Pero también es verdad que cuando uno divide el año, bajaron sustancialmente. Quiere decir
esta premura de estos 2 o 3 meses, mayo de manera particular, como se señaló ayer, ¿es para decir que aumentaron sustancialmente? No. ¿Hay un problema que preocupa? Sí. Es más, yo estuve analizando pormenorizadamente para la reunión de ayer todos los datos. En el mes de mayo y en el mes de septiembre del 2019 hubieron 37 homicidios también. Pero ¿sabe cuánto hubieron, por ejemplo, el mayo del 2018? 45. Sí. Los datos de mayo de este año no son el récord histórico para ese mes. Exacto. En diciembre del 2019, 45. En abril del 2018, 40. Hubo 9 meses en el anterior gobierno que tuvieron más de 37. ¿Qué quiere decir esto? ¿No nos tiene que preocupar este aumento de este mes o la tendencia de este trimestre? Por supuesto, al contrario, nos tiene que preocupar, nos tiene que alertar y hay que trabajar en eso. Y por eso se está actuando y rápidamente. Es más, el ministro Heber ayer anunció también el viaje a Brasil, Paraguay y Argentina en estos próximos días para comenzar una coordinación con los países limítrofes e integrantes del Mercosur más próximos, asumiendo el tema del narcotráfico fundamentalmente como un tema regional, a partir incluso de las conclusiones del trabajo de inteligencia y del plan que se viene llevando adelante, porque de eso también nos informó el Senado de la República en la sesión secreta el director de drogas, es decir, no solamente el mapa del área metropolitana o del país y de la ubicación y dónde operan estas 45 bandas, sino de cómo ingresa al país detalladamente, cómo ingresa la pasta base, cómo ingresa la cocaína, cómo ingresa el hachís, cómo ingresan los anfetamínicos, de dónde vienen, de qué países, por qué vía. Es decir, hay realmente un trabajo de inteligencia que se está llevando adelante. Y confiamos en que los resultados lleguen en el marco, Emiliano, también, que fue dicho desde la bancada del Partido Nacional, de un futuro donde este tema nos va a ocupar cada vez más seguido, porque el tema del narcotráfico es un tema muy difícil, complejo, y que para derrotarlo tenemos que trabajarlo con política de Estado, con sentido de unidad nacional, y mirando todos en la misma dirección. 2 preguntas para terminar, senador Camí. Uno de los puntos en los que insistió el Frente Amplio es que una política de seguridad ciudadana no le compete solo al Ministerio del Interior, que debe desplegarse en un esfuerzo interinstitucional que abarque Ministerio de Interior, Ministerio de Desarrollo Social, los organismos de la educación, otras agencias del Estado. ¿Qué responde usted ante esa objeción que la oposición plantea con insistencia? Que estoy totalmente de acuerdo de que el enfoque debe de ser interinstitucional y que se está trabajando en esa materia. Se está trabajando en esa materia con el MIDES, puntualmente. Se está trabajando en esa materia con otros organismos como el Ministerio de Educación y Cultura o los organismos de la educación. A mi juicio se debería incorporar también a los gobiernos departamentales, que tienen cosas para hacer en lo que es una política de mejora de la seguridad. En la política carcelaria, que es central, que está directamente vinculada a la actividad delictual, se está trabajando con grandes cambios y con muy buenos resultados en este periodo, y que tiene que ver, por ejemplo, con que por primera vez el MIDES y la Secretaría Nacional de Deportes están adentro del EFCONCAR. Y se inauguró, fue la última inauguración, una de las últimas que hizo el exministro Larrañaga, yo lo acompañé, fue el 12 de mayo, si mal no recuerdo, del 2021, la inauguración del primer centro de preegreso para 82 PPLs en el ex penal de Concar, en la unidad número 4. Por tanto, el trabajo tiene que ser interinstitucional, estamos absolutamente de acuerdo con eso, y en eso... No, porque se lo preguntaba porque el Frente Amplio sostiene que el Poder Ejecutivo se niega a una mirada integral de la violencia. Bueno, pero hay actores del Frente Amplio, Emiliano, que ante los hechos notorios, ante la realidad objetiva, insisten con un relato que se contradice con esa realidad. Bueno, yo no puedo obligarlos a que piensen distinto. No les atribuyo intencionalidad. Quiero
creer que es, no sé, legítimamente una visión política, una estrategia, pero negar resultados objetivos de medición de delitos con el mismo método que el propio Frente Amplio creó y con los mismos jerarcas en esa oficina que llevan adelante los métodos que el Frente Amplio nombró, que no se han cambiado. Negar aspectos que el propio gobierno está señalando en concordancia. Bueno, insisten cuando los resultados dicen otra cosa. Si yo le hablara, por ejemplo, de la ejecución del plan de dignidad carcelaria que se votó por unanimidad, que impulsó el exministro Larrañaga, que ha dado resultados concretos en acciones dentro de las cárceles, ¿eso quiere decir que las cárceles están bien? No. ¿Quiere decir que tenemos que mejorarlas? Sí. ¿Quiere decir que están peor? No, se han mejorado. Bueno, ¿no se reconoce eso? Bueno, es una cuestión del Frente Amplio. Lo último. Que evidentemente tiene una visión, en alguno de los protagonistas de ese partido político, a mi juicio, un poco terca en la visión de la realidad. El Frente Amplio resalta como una de sus diferencias de posicionamiento, comparado con lo que era la oposición a sus gobiernos, que por ejemplo en esta instancia y en estos días en el debate público no se ha pedido la renuncia del ministro Luis Alberto Heber. Es más, la declaración que se emitió ayer, la que el Frente Amplio emitió ayer, termina con su disposición a aportar todas sus ideas e iniciativas para encarar este doloroso problema que afecta a toda nuestra sociedad. ¿Usted entiende que hay espacio para ese intercambio, para la creación de un ámbito multipartidario donde la oposición esté representada? Yo siempre he sido partícipe de la generación de esos ámbitos y esos espacios. Creo en ellos, creo en el sentido de aporte. Lo señalé cuando fui oposición y lo digo ahora que integro el gobierno. No, pero la pregunta concreta es, en estas circunstancias, después del debate de ayer, ¿esa posibilidad existe o no? Bueno, el ministro Heber expresamente respondió eso ayer en el ámbito parlamentario y señaló que el Ministerio del Interior está abierto a recibir en el Ministerio la delegación del Frente Amplio que considere necesario para recibir las propuestas y las ideas que tiene el Frente Amplio. Está bien, esa es una cosa, pero la posibilidad de convocar a un ámbito de diálogo, de intercambio, como por ejemplo se propuso otras veces en otros periodos de gobierno. Bueno, recuerdo uno en el gobierno Vázquez, en el último gobierno Vázquez, pero hubo en otras instancias también en el pasado. ¿Eso no está en la agenda? Eso no está en la agenda. Por ahora puede estarlo, pero me parece que no sé qué grado tiene de necesidad cuando el propio ministro del Interior va al Senado de la República, expone en detalle, absolutamente en detalle todo el plan, se le dice que no lo presentó, bueno, pero aparte de eso dice, bueno, igual estamos abiertos a recibir en el Ministerio del Interior las ideas, los planes, las sugerencias concretas que tenga el Frente Amplio para llevar adelante, que entiende hay que hacer y no se han hecho. Ayer lo dijo, más no se puede. Senador Carlos Camís, de Alianza Nacional, Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias, Emiliano, un gusto como siempre. Ya seguimos sacando punta a lo que dejó este debate de ayer en el Senado. Dentro de unos minutos el punto de vista que viene es el del Frente Amplio.